Esta setmana és un tema sempre important. Hem conegut d'una reunió en la que encara no hi ha decisions en clar, però jo crec que vos va interessar molt. Estic referint-me a una qüestió relativa a normativa de tractors. ABA estava i m'enviaran una nota que tornaven d'aquesta reunió prou contents. Però exactament què està passant en els tractors? Tinc en mi a un representant del departament tècnic d'ABA, és José Gaspar. Així és que anem a donar-li la benvinguda. Hola, José. Hola, Silvia. Bueno, bienvenido al Forcat. Muchas gracias por la invitación. Bueno, terreno de Requena, ¿no? Tengo entendido, por una aldeita preciosa que hay por allí. Sí, una aldea, pertenecemos a Cortes de Payas, pero sí, somos una de las 7 aldeas, la Cabezuela, que pertenece a Cortes de Payas. Bonito sitio, bonito sitio. Yo tengo buenos recuerdos en la Cabezuela. Bueno, bienvenido y gracias por atendernos, porque el tema este a mí se me escapa un poco. Llevo muchos años hablando de agricultura, pero la verdad es que el tema de maquinaria siempre es un poco complejo. Y más con temas de cuestiones, de normativas. Primero, ¿con qué nos reunisteis exactamente? Creo que estabais contentos, ¿no? Dijisteis que había buena predisposición a atender modificaciones de la normativa de tractores. Bueno, pues como bien comentas, el martes pasado tuvimos una reunión con la secretaria autonómica de Industria y Energía, también con la subdirectora y también con la directora general y un equipo técnico. Y la verdad que lo que fuimos allí es a trasladar una problemática que se viene dando desde el pasado año 2018 con la entrada de un nuevo Real Decreto que modificaba el anterior, el 920, de las inspecciones técnicas de los vehículos, concretamente de tractores, que unida a la entrada también, el acompañamiento de esta normativa de la presencia de la certificación ENAC, pues ha conllevado que numerosas inspecciones de tractores sean desfavorables. Con ello, pues con el descontento de los propietarios de las máquinas, los agricultores. Entonces, desde mediados del año pasado es frecuente, casi que a diario, la llamada de nuestros delegados, de asociados, quejándose de que pues, gran número de las inspecciones están siendo desfavorables, con el problema que ello acarrea que automáticamente un tractor no puede circular con la ITV desfavorable. O sea que, por lo que estoy entendiendo, se modificó una normativa y lleváis un tiempo comprobando que van inspectores al campo y vuestros delegados, los agricultores de ABA, están teniendo problemas. ¿De eso se les multa? O sea, ¿cuál es la sanción? O sea, ¿qué le pasa a la gente que no tiene o no está ajustada a esa normativa? Bueno, este tipo de inspecciones en España se viene realizando desde 1989. No es un tema nuevo, claro. El de la ITV a los tractores. El problema, como te comentaba, viene motivado que estas inspecciones, aparte de que se hagan en estaciones fijas, como donde realizamos las inspecciones de cualquiera de los vehículos que utilizamos, igual que el coche, también hay estaciones móviles, ¿vale?, que se desplazan a diferentes municipios para facilitar la labor a los agricultores. Y como te comentaba, pues fue a raíz de la entrada en vigor de la normativa, la certificación ENAC, sobre todo, que la certificación ENAC lo que hace es velar porque se cumplan todo el protocolo, todo el proceso, el manual de la inspección. Y ¿pero en qué fallamos? ¿Qué es lo que nos está cumpliendo? El problema es con el cumplimiento del nuevo manual. No deja de, para que te hagas una idea, se ha multiplicado en torno a por 3 el tiempo que se tarda en realizar una inspección. Por un lado, se ha aumentado el tiempo de realizar la propia inspección, eso está acumulando retrasos. También las estaciones de ITV, que son móviles, tienen un calendario hecho a lo largo de todo el año. Al día siguiente, a lo mejor, o a X días, tienen que marchar a otro municipio y este año se ha llegado a quedar pues gente, entre comillas, colgada, ¿vale?, de que no le han pasado a la inspección, con el problema que ello acarrea, sobre todo en zonas más del interior donde no tienen una estación fija a la que pueden acudir con cierta cercanía. O sea, que no pasan la ITV por carencia, claro, por más tema de... digamos, que no pueden. Claro, como cualquier vehículo, un vehículo que no tiene la ITV en vigor no puede circular por la vía pública. Ello no solo conlleva la inmovilización del vehículo en caso de que por parte de la autoridad pública tuviéramos cualquier tipo de control, y en caso de un accidente, pues también el seguro obligatorio nos hace cargo de un vehículo que no tiene la ITV en vigor. En definitiva, no puede circular por la vía pública. ¿Y en qué zonas estáis detectando especialmente ese problema o ese aviso de parte de los delegados? ¿Qué comarcas son las que están viéndose más afectadas? No es un problema de zonas o comarcas, es un problema a nivel nacional. Hemos hablado con homólogos tanto de Asaja, de otras provincias, también con jefes de servicio de otras comunidades autónomas, para un poco constatar lo que aquí estaba sucediendo. Y no es un problema de la Comunidad Valenciana, es un problema a nivel nacional. Nosotros a nivel nacional, a través de Asaja, ya hemos mantenido conversaciones tanto como con el Ministerio como con las
diferentes comunidades autónomas de nuestra delegación nacional y ya hemos puesto el tema en conocimiento de la Administración. ¿Y qué es lo que puede hacer la Administración? Porque si salisteis contentos, hablasteis en aquel momento, José, de buena predisposición, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué pueden hacer o qué les habéis pedido que hagan para resolver esta situación? Claro, uno de los problemas que luego la gente, el agricultor, no entiende y que gran parte de la opinión pública tampoco sabe, es que, por ejemplo, a nivel europeo pues no se realizan inspecciones técnicas de los vehículos a los tractores. ¿En ningún sitio? En ningún sitio de la Unión Europea. ¿Solo en España? Solo en España. Entonces, claro, es un problema y, claro, la gente dice, oye, ¿por qué aquí hacemos inspecciones? Exacto. Resulta que hay una directiva, en un articulado menciona que cierto tipo de tractores, los tractores los tienen, hay una serie de una categoría, pues la categoría más alta cita textualmente que aquellos que tengan una velocidad máxima de 40 km por hora, deberán realizar este tipo de inspecciones. ¿Qué pasa? Pues que ningún país de la Unión Europea se acoge a lo que dice el articulado de esta normativa. Entonces, claro, sucede que en Europa, respecto a España, va a una velocidad y nosotros vamos a otra. ¿Y eso se puede resolver eliminando ese punto? ¿O cómo se resuelve? O sea, a ver, no es eliminando ese punto, como te he dicho... Porque eso parece mucho más complejo. No es tan fácil modificar una normativa de estas características. No se trata de eliminar un articulado, porque la normativa establece qué tractores tienen que pasarla. Lo que pasa que aquí nosotros, como dice la expresión, somos más papistas que el Papa, aquí en España, y desde el año 89 se vienen realizando este tipo de inspecciones. Es decir, ellos van a una velocidad, nosotros vamos a otra, y si tenemos que convivir con esta normativa, con realizar este tipo de inspecciones... O sea, que no estáis pidiendo que se elimine la ITV. No lo habéis pedido, ¿eh? No lo hemos pedido, no lo hemos pedido. Lo que sí que hemos dejado claro es, oye, en Europa no se están realizando, aquí estamos realizando con la pérdida de competitividad que eso supone. Al final lo que se trata es que todos los europeos seamos todos iguales, claro. Todos juguemos con la misma baraja. Y lo que se trata es que al final cumplamos todos con la normativa, pero si tenemos que convivir con ella, pues que sea algo más flexible de lo que era. Porque ya te digo, el problema ha sido cuando este año 2018 entró en vigor la normativa, la certificación ENAC, y es cuando ha habido los problemas. Anteriormente, el sector agrario ha convivido con la ITV. No había problemas. Y no ha habido problema ninguno. ¿Y al poner más unidades móviles también? No es cuestión de cantidad, porque me has comentado que algunos no lo habían podido pasar por imposibilidad de hacer la propia Claro, es que hemos inspección. pasado de la noche a la mañana de que el tiempo que se tardaba en realizar una inspección se ha multiplicado por 3. Ya. Entonces, claro, no dan abasto. Las estaciones de ITV tienen sus calendarios hechos, tienen X días asignados a cada municipio en función de la experiencia anterior. Entonces, claro, hasta que esto se asiente un poco, pues puede pasar 1 o 2 años hasta que esto ya se regule. El tema de los tiempos. ¿Y esto, José, cuánto más tiempo va a dar de sí? ¿Os han prometido alguna otra reunión, algún compromiso para estudiar soluciones? Bueno, lo que el otro día tratamos, pues nosotros como organización agraria fuimos allí a defender los derechos e intereses de los agricultores y ganaderos y a transmitir esta problemática. Lo que sí que nos han transmitido, y así ya nos consta que se está realizando, la verdad es que nosotros, con los técnicos responsables de las ITV, la verdad que tenemos una estrecha relación. En el pasado ya hemos trabajado juntos, la verdad que siempre muy bien. Y lo que se trata es de realizar alguna modificación en el manual de la inspección que flexibilice la inspección. Porque hasta ahora el agricultor no se había negado, también desde el punto de vista de la seguridad vial también es positivo, pero claro, si nosotros hacemos el esfuerzo que otros países no están realizando, pues oye, tampoco es cuestión de apretarnos el cinturón hasta que no podamos. Complicada es una inspección de esas. Yo no he visto nunca una inspección de tractores. ¿Cómo se hace? ¿Que les hacen algún tipo de pruebas? Bueno, pues las inspecciones tienen ciertas similitudes con las que nos realizan en cualquier vehículo. Nos miran las ópticas, nos miran el estado ¿Hacen frenado el tractor? También se hacen pruebas de frenado. Y sí que han habido algunas modificaciones, como por ejemplo el rotativo, la señal esta luminosa parpadeante que llevan, pues tiene que estar homologada. También las dimensiones de la luz de la señal de velocidad máxima tiene que tener una determinada dimensión, estar ubicada de manera legible.
Claro. No es tan complicado hasta ahora, pero ahora al introducir más partes de inspección, que también, por ejemplo, el agricultor tampoco era conocedor de qué es lo que se nos iba a mirar, tampoco desde los talleres, que al igual que con los vehículos, la gente suele llevar sus tractores a hacer una pre-ITV, tampoco tenían muy claro en qué iba a consistir esto, y entonces, claro, el problema nos hemos topado con él de la noche a la mañana. Por cierto, aunque sea ya nos vamos, pero aunque sea por confirmar y contrastar, me has comentado antes de la entrevista que Roma, ¿no?, es el registro de los tractores, que hay, creo que en toda España me has hablado de 300.000 unidades. A ver, en el Roma es el registro oficial de maquinaria agrícola y ahí, pues, como bien dice el registro, ahí entra toda la maquinaria agrícola, no solo tractores. Desde pero no es remolques... muy realista, por lo que me has dicho, no es muy realista. Bueno, en realidad es sobre todo viene motivado porque, por ejemplo, los equipos de aplicación de fitosanitarios, el dato que se da de máquinas que tenemos a nivel nacional no constata luego con la realidad, porque según diversos estudios que han realizado, se estima que aproximadamente el 50% de las máquinas sí que han pasado esa inspección que tienen que realizar específica las máquinas que aplican fitosanitarios, y en cambio hay un 50% que no lo ha pasado. La realidad es que hay mucha máquina, entre comillas, fantasma, que está en desuso, que a lo mejor se ha mandado a chatarrar y no se ha dado de baja de dicho registro. Actualizarlo también, ¿eh? Estaría bien actualizarlo. Estaría bien actualizarlo por el bien del sector. Gracias, José. Y mucha suerte con este tema. A vosotros. Gracias. Bueno, ja veig, per tant, una problemàtica que ha partit del camp i que estan una vegada més anava intentant solventar-vos. Vos informarem.